parroquial de San José, ¿sí? Y pues estuvo trabajando, él hizo los planos y lo fue levantando poco a poco hasta que, bueno, ya el Señor lo quiso llamar. No alcanzó a terminarlo todo, pero sí la mayor parte del templo. Aquí es muy importante comentar que don Eugenio Palmori y doña Marina Cinta son siervos de Dios consagrados por nuestra Iglesia Católica y en función de toda su vida ejemplar como católicos, de su vida como matrimonio y como familia. Sí quisiera que nos orientara un poco más en qué consiste la causa del matrimonio Palmori. Cabe hacer mención también que es de las pocas causas que hay en la Iglesia Católica donde se pretende beatificar, santificar a un matrimonio. ¿Nos podría explicar, monseñor, un poco más acerca del proceso para llegar a la santificación? Muy sucintamente. ¿Cómo no? Bueno, tú sabes que todos estamos llamados a la santidad. La santidad es vocación universal. No solamente los sacerdotes o las religiosas, todos los laicos también llamados a la santidad. A través de la vida cristiana, a través de nuestra fe, del amor al prójimo. Entonces, la Iglesia quiere que, para que nos animemos más, proponernos ejemplos de aquellos que han alcanzado esta santidad en una forma pues notable, significativa. Que sean laicos. Sí, que sean laicos, claro. Y por eso desde el principio hubo la veneración de los santos. En los primeros siglos fueron muchos mártires, dieron su vida por Cristo, pues la Iglesia los empezó a venerar también como un ejemplo de fe, de fortaleza, de amor, porque daban su vida por Cristo, por amor, pues derramaban su sangre. Pero también los que se consagraban a Cristo, mujeres que se consagraban a Cristo, consagraban su virginidad, y también pues hasta madres de familia en los primeros siglos, y también pues sacerdotes, obispos, papas, muchos están en los altares. Y ahora la Iglesia quiere también que haya matrimonios. La mayor parte de las canonizaciones han sido pues sobre religiosas, fundadoras o fundadores, sacerdotes, pero ahora el Papa dice, quiero también que me presenten modelos de matrimonios que puedan ser elevados a la santidad, que debe haberlos porque Dios da la gracia a todos. Entonces también los matrimonios están llamados a esto. Y entonces fue lo que cuando los testimonios de aquí de las familias de Coatzacoalcos y de otras partes pues daban acerca de Eugenio y de Marina, pues el obispo dijo, pues esto es lo que el Papa quiere presentar estos matrimonios, pues aquí tenemos uno.
y los testimonios de la gente pues eran sobre eso. Es que conocimos a Eugenio, que era un gran catequista, se iba a diferentes lugares para dar la catequesis, la enseñanza. Además, pues le gustaba también hacer apostolado escribiendo, en periódicos. Por ejemplo, él publicaba artículos de diferente índole, de cuestiones sociales, hasta políticas, pero también religiosas, y aún de temas así de culturales, pero tenía siempre esa inquietud, y sobre todo lo de la difusión de la fe, la vivencia de la fe, porque pues eran tiempos en que pues mucha gente no tenía la oportunidad de oír cosas de Dios. Entonces él quería facilitarlo. Hasta publicaba recuerdo un catecismo popular que se publicó en La Opinión, ya por los años 45, 44, 45, La Opinión de Minatitlán. Y pues era su deseo, ¿no?, de difundir la palabra de Dios, la doctrina, en cuanto estuviera en sus posibilidades. También pues la catequesis que le mencionaba, la evangelización a través de la formación de grupos de catequistas. En ese tiempo, bueno, un tiempo en que no había sacerdotes, o estaban escondidos, tenían que venir a celebrar por las casas, así. Y él pues los apoyaba, los ayudaba, pero él formaba a los niños, por ejemplo, para la primera comunión. Cuando viniera el padre, entonces celebraban este sacramento, o preparar matrimonios. Tenía siempre esa inquietud de que la vida cristiana tenía que desarrollarse aún en tiempos de persecución, en tiempos difíciles, y pues corriendo el riesgo de que pudieran detenerlo, ¿verdad?, e impedirle este trabajo, pero él siempre con mucha confianza en Dios y con mucha entrega. También su amor a toda la iglesia, siempre con los sacerdotes, con el obispo de aquel tiempo, pues también contando con su anuencia, pues hasta para tener el Santísimo en su casa, ¿verdad?, porque él llevaba la comunión a enfermos, y el obispo y el padre con el cual tenía comunicación, pues él le permitía esto como un apostolado. Y pues todo esto nos manifiesta como él buscaba siempre en todo la gloria de Dios, buscaba el bien de todos los cristianos, ayudar a los más necesitados, hasta visitar a los presos también, ¿verdad?, entre su apostolado. Y pues yo pienso que esto quedó muy grabado en la memoria de la gente que lo conoció. Y ya después, cuando se casa, al poco tiempo pues pierde el trabajo a causa de la expropiación petrolera, y tienen que irse a México, y allá en México también a buscar a ver qué podemos hacer para enseñar. O sea, como que la vocación del catequista lo traía muy dentro.
En México siguió, sí. Sí. Con los carmelitas primero en la Sabatina, una iglesia que está en Tacubaya, y después en Mixcoac, también San Juan Evangelista en Mixcoac. Allí también, y el padre, me acuerdo que contaban las catequistas. Una vez el padre nos llamó y dice: miren, el señor Balmori les va a dar el catecismo para que ustedes lo escuchen bien y háganle caso todo lo que les voy a decir, ¿no? Y así siguió, ¿verdad? Entonces, donde quiera que iba. Luego también, a través de Buena Prensa, él sacaba pequeños viñetas, dibujos sobre algún pasaje del Evangelio, que se publicaban en los semanarios de Buena Prensa, como una difusión catequística. Ya tenía siempre esa inquietud. Y luego su espiritualidad, y yo la detecté sobre todo en sus primeras cartas de noviazgo, cuando pues espontáneamente, y sabiendo que esas cartas nunca nadie más las iba a leer, ¿verdad? O sea, él se expresaba con toda sinceridad del lugar que Dios quería que estuviera Dios en su vida de familia. Y varias veces se lo dice a ella en estas cartas. Y yo pienso que esto pues merece una atención especial, y es como un ejemplo a que se puede seguir, cómo podemos llegar a saber que sí es posible seguir a Cristo en el matrimonio. Sí es posible llegar a ser santos en el matrimonio. Que no se piense que la santidad pues será solamente para un sacerdote, una religiosa, no, sino que es para todos. Y este es como el gran mensaje que él tiene para, o que ellos dos, la iglesia, para los cristianos y para los cristianos de hoy, ¿verdad? En que sí, porque todos estamos en este mismo camino hacia Dios, y la iglesia hoy siente más que nunca la necesidad de estos testimonios, y la iglesia pues quiere que haya muchos matrimonios así, y con el ejemplo de ellos, de Eugenio y Marina, pero también con todas estas directrices que la iglesia ha dado en estos últimos tiempos, desde el Concilio Vaticano II, la Familiaris Consortio, los congresos de la familia, hasta a nivel mundial. Siempre el mensaje es el amor, ¿verdad? El amor, la unidad, la familia, la presencia de Jesús en medio de los esposos cristianos. Pues yo creo que aquí está el mensaje fundamental que tienen ellos para los matrimonios de hoy, para las familias de hoy, para nuestra sociedad, porque pues el Papa decía que según sean las familias, así será la sociedad hoy. Entonces queremos una sociedad nueva, mejor, pues tratemos de que las familias también sean familias nuevas, familias mejores cada día. Y en este proceso de la causa, ¿en qué podemos contribuir los católicos? Y no me refiero nada más a los católicos de Coatzacoalcos, sino los católicos en general, ¿no? Porque el ejemplo de vida, la obra que ellos hicieron, pues no es nada más para
los que tuvimos aquí el privilegio de que vivieran parte de su vida, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, aparte de seguir obviamente su ejemplo, qué podemos nosotros hacer para que la causa pues llegue al fin que, según entiendo, es un proceso que va de ser siervos de Dios, luego la beatificación y luego la santificación? Usted me corregirá, ¿verdad? ¿Nosotros en qué podemos abonar para la causa del matrimonio Balboni? En un proceso de canonización hay como 2 etapas. La etapa diocesana, que es cuando se hace toda la investigación local, digamos, sobre el siervo o la sierva de Dios, con personas que los conocieron, también analizando sus escritos, y todo esto se va viendo en la fase diocesana, para después, ya una vez que se ve que no hay ninguna razón en contra, ¿verdad?, pueda mandarse todo a Roma y seguir entonces la fase romana, que se llama, cuando ya se vuelve a analizar todo detenidamente, y entonces viene ya un estudio más a fondo de las virtudes de los siervos de Dios. El nombre de siervos de Dios se empieza a utilizar desde que se inicia el proceso en la diócesis. Ya se les puede llamar siervos de Dios. Pasando a Roma, el primer paso es la declaración como venerables. Venerables es cuando se aprueban las virtudes heroicas